Y sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a Jesús Enrique Valenzuela Peralta. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buen día a todas y a todos. ¿Sí se me escucha bien, perdón? Sí. Gracias. Bien, en esta ocasión, dado el tipo y el tono que merece, pues, el tema que vamos a tratar, vamos a obviar alguna presentación o algún apoyo gráfico y me voy a referir a cuestiones esencialmente conceptuales. Ahorita explico por qué. Primero que nada, agradezco a los organizadores de este evento y aprecio el privilegio de participar en este primer Congreso Binacional sobre Migración, que abraza el tema con una perspectiva que se colige del título: migración, movilidad humana y humanidades. Los que tenemos vocación humanista, pues sabemos de inmediato por dónde caminamos. Entonces, compartir este espacio con amigos de tan importante talante como nuestro compañero, nuestro colega Eric Stout, del condado aquí del Paso, y desde luego con Jeremy McGilvray, que es el representante adjunto de OIM aquí en México, pues la verdad es que es un privilegio, en principio, debo decirlo. Y vaya, en ambos casos, ¿no? Por su investidura, por su trayectoria, pero también en principio por la profundidad de sus convicciones, de los cuales hemos sido testigos y apreciamos participar con ellos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan, desde luego. Amigas y amigos, a ver, el tema que nos ocupa hoy es caravanas migrantes, las respuestas de México y Estados Unidos. Entonces, en esta materia debo decir que dados los distintos momentos, eventos o incluso fenómenos de movilidad que hemos vivido aquí en la frontera México-Estados Unidos, y en medio de los esfuerzos realizados por distintos actores, tanto de gobierno como de sociedad civil, de organizaciones basadas en la fe, el sector privado y la academia, en este rubro también debo distinguir y resaltar la participación de Naciones Unidas a través de OIM, ACNUR, UNICEF, que han traído además otros aliados estratégicos relevantes. Podría tardarme en mencionarme a todos, pero me quiero referir pues a todos ellos, ¿no? Todos trabajamos de la mano para el diseño de soluciones. La experiencia desde la perspectiva del gobierno de Chihuahua propiamente, aquí como servidor público y estando al frente del Consejo Estatal de Población, con un equipo del que estamos realmente orgullosos aquí en COESPO, a donde llegué más que nada con una formación y trayectoria relativa al desarrollo de acciones para la gobernanza local. Pues a lo largo de todo esto hemos marcado un cúmulo importante de saberes que sí me encanta realmente que estén procurando desde la academia. No es academia que nada más se queda en las aulas, sino la que sale a generar soluciones. Entonces es encomiable. Hoy mi participación no precisa de números ni gráficas, dado el tema. El tiempo es breve y como verán, lo que tengo que decirles más bien tiene, como decía al principio, un corte conceptual con vocación esencialmente estratégica. Primero, vamos a mencionar vamos a hacer dos ponderaciones esenciales que subyacen invariablemente. Uno, la política migratoria es un asunto de orden federal, tanto en México como en Estados Unidos. La tarea de permitir el ingreso, garantizar la condición de estancia o de evitar ese ingreso, impedir el ingreso de personas, determinar una situación migratoria, conducir en su caso a la población que llega hasta nuestras fronteras, en caravanas o de cualquier otra manera, establecer rutas seguras, espacios para estancia y finalmente soluciones, es una tarea eminentemente federal, es una tarea que se reserva la federación. En este sentido, podemos hablar, por lo que respecta a México, de la necesidad, en primer lugar, de informar con un mensaje uniforme a la población en movimiento sobre las expectativas reales, las opciones que como Estado-nación se ofrecen efectivamente a quienes ingresan o a quienes pretenden ingresar. Y qué bueno que lo supieran antes de que emprendan el viaje, sea solamente para fines de tránsito o para quedarse en el país. Es necesario invertir en capacidades para recibir y atender a la población que pretende ingresar o que ingresa. Sabemos, por ejemplo, y no es ningún secreto, que la frontera sur de México ha sido totalmente permeable, cuando seguramente, claramente, si fuéramos eficientes en la recepción y atención de personas desde el momento que llegan al país, seguramente se podrían otorgar o permitir alguna forma, pues, para que su trasiego por el país sea regular o sea seguro.
O bueno, el hecho de ser regular permitiría que con esa condición legal, voy a decirlo así, su camino sea más seguro, más ordenado y más digno. Y esto es lo que está faltando para quienes vienen en caravanas, para quienes vienen por cuerda separada o en grupos más chicos o solos inclusive, y que de esa manera pretenden atravesar el territorio nacional. Me estoy refiriendo concretamente a México. Pero amigas y amigos, no estamos cerca de ese escenario todavía. En este escenario de proveer esas soluciones que tenemos que seguir insistiendo y que tenemos que seguir gestionando. Y menos aún cuando tenemos un escenario geopolítico fluctuante, cambios de gobiernos que se avecinan luego de elecciones en puerta, hoy tanto en México como en Estados Unidos. Si a esto le agregamos el escenario dramático que hoy enfrentamos en materia de desplazamiento forzado interno aquí en México, la verdad es que más allá del ingreso de personas extranjeras desde otras naciones, tenemos sin duda que, vaya, con el fenómeno del desplazamiento interno, el escenario emergente al que nos enfrentamos en un dado momento, que puede ser eventual o inminente, vaya, no es aventurado adivinar la posibilidad de que tengamos que enfrentar nuevamente en algún momento próximo, futuro, momentos críticos. Entre tanto, amigas y amigos, como ya todos sabemos, los desafíos que alcanzan a las comunidades locales, a los estados y ciudades se enfrentan desde lo local. Este caso no ha sido la excepción. Nos vemos aquí desde lo local enfrentando los desafíos que resultan de hechos, políticas, decisiones, eventos geopolíticos y sus efectos que nosotros no provocamos, al menos no a nivel local. Estoy seguro que David, que está también en esta mesa, David Stout, podrá dar testimonio de que efectivamente es localmente donde se enfrentan estos desafíos. Y él podrá dar testimonio de esto seguramente desde el lado americano. Digo, salvo que me corrija ahorita en su intervención, ¿no? Sin embargo, voy a hablar de lo que nosotros hemos tenido que hacer desde aquí. Cómo atender las caravanas o los desafíos que a partir de este tipo de movilidad o cualquier otro en algún lugar o momento dado se dan. Voy a hablarles de las perspectivas que es necesario abrazar si queremos tener una visión esencialmente humanista. Primero, la perspectiva solidaria. Lo primero que debemos tener claro es esta perspectiva. Por mi parte, he tenido la fortuna de trabajar con un enfoque eminentemente humanista, y esto es importante decirlo porque la gobernadora aquí de nuestra entidad de Chihuahua, la maestra Maru Campos, ha instruido no nada más a nosotros en COESPO, sino a todos los actores del gobierno: salud, educación, el DIF estatal, desarrollo humano, trabajo y previsión social, incluso la fiscalía, entre otros, que hemos de atender a la población en situación de movilidad, especialmente a los más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, mujeres que a menudo han padecido vejaciones y abusos a lo largo de su camino, como todos, pero hemos de ser particularmente cuidadosos con quienes son más vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Nadie se debe quedar sin atención. Una vez, por eso es tan importante, una vez que tenemos esta perspectiva, podemos empezar a ubicar objetivos y afinar la puntería, como decimos aquí. Ahora bien, ¿por qué destaco esto? Porque es simple, porque hay actores gubernamentales que tienen realmente otras perspectivas. He pasado aquí en México que alcaldes o gobernadores lo que quieren hacer y promueven es que se vaya la gente que llega hasta su territorio, y hasta ponen los medios y pagan autobuses para llevarlos a otro lugar, a otros estados. Eso pasa aquí en México. No sé si pasa en Estados Unidos. Voy a decirlo así, de manera muy simplista, ¿no? Sabemos que ocurre en todos lados. El segundo punto, si bien la primera era la perspectiva solidaria, es la perspectiva subsidiaria. Reconocer la necesidad de trabajar de la mano con otros actores que conocen la problemática y los desafíos que resultan de la movilidad humana, en cualquiera de sus modalidades. Ahorita no me voy a referir a modalidades ni a cómo abordar los diferentes perfiles, lo vamos a dejar para una posterior participación. Esto es, necesitamos trabajar de la mano en un mismo sentido, pues si ya tenemos perspectiva de la que hablé ahorita, solidaria, que se alinea a la misión, vocación y objetivos de otros, que en muchos casos traen experiencias, capacidades y recursos que favorecen el diseño de soluciones, lo mejor que podemos hacer es trabajar de la mano y construir soluciones en pos de un mismo camino, en un mismo sentido. No todos los gobiernos tienen esta calidad o esta condición, o entienden esto bien a bien.
y es tiempo de reconocer que la coordinación y la comunicación no solo es deseable, sino que tiene que ser gestionada, propiciada y, por qué no decirlo, hasta conducida por el gobierno. Y otra vez, los gobiernos locales son los que, trabajando de la mano con una comunidad, diseñan soluciones estratégicas. Más que sí necesitamos que, en todo caso, cada orden de gobierno haga lo suyo. Ahora bien, la subsidiariedad, esta perspectiva subsidiaria de la que hablo como segundo punto, es la piedra angular de la gobernanza. Y la gobernanza, lo escuché hace ratito en la ponencia magistral de este día, la gobernanza no es el gobierno, no es gobernabilidad es legitimidad propiamente. La gobernanza es la que abraza, por cuestiones de método, la necesidad de construir otra vez soluciones a partir del trabajo conjunto, con esfuerzos estratégicamente vinculados que permitan optimizar recursos y eficientar esos esfuerzos. Ahora bien, aquí tenemos que debemos vencer algunas resistencias, inclusive algunos tabúes. Desde el gobierno y sociedad civil no tenemos que actuar como contrapartes, y esto lo debe entender también sociedad civil. ¿Por qué? Porque aquí nos ha funcionado trabajar de la mano. Organizaciones religiosas, también traerlos a la misma mesa y reconocernos todos como partes de una solución para trabajar de la mano es lo mejor que podemos hacer. Y a veces hay resistencias en ese respecto. En este sentido, hemos recibido, por ejemplo, aquí a Naciones Unidas, que tiene claridad en este respecto y donde a veces se ve para ciertos efectos, pues algunos momentos en que sociedad civil se asume como tal y gobierno se propone asumirse como tal para cada quien asumir tareas que no deben ir divorciadas, no deben ir de la mano. Naciones Unidas ha tomado razón, yo creo que con mucha claridad, de dos cuestiones. La primera, que es importante, como lo hemos hecho aquí en Chihuahua, que todos nos sentemos en la misma mesa. Entonces, podemos decir que hablamos el mismo idioma que todas las agencias que han tenido presencia aquí. Y segundo, Naciones Unidas también ha visto con mucha claridad que las soluciones se construyen desde una perspectiva local. Sí. El tercer punto, sostenibilidad. Este desafío es el que reviste la mayor complejidad. Los gobiernos solidarios y subsidiarios, a propósito de las perspectivas que refería y que comenté anteriormente, deben cerciorarse de trascender, o mejor dicho, que los esfuerzos instalados trasciendan. Aquí hemos trabajado en ello en Chihuahua a través de las reuniones que hemos tenido, sobre todo aquí en Juárez, a través de un Consejo Estatal para Protección y Atención a Migrantes que involucra a varias agencias gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno. Lo preside el secretario general de gobierno aquí en el estado, el licenciado Santiago de la Peña Grajeda, y reúne también a representantes de migración, de relaciones exteriores, los representantes de los municipios, representantes de sociedad civil, representantes de los albergues. Hemos trabajado en ello y la participación de todos los actores interesados en una misma mesa es un factor fundamental para que los esfuerzos prevalezcan a través del tiempo. Y esto es importante porque, como todos ustedes saben, la migración, amigos, la movilidad humana prevalecerá. Los fenómenos migratorios ya nos han alcanzado para quedarse y definitivamente vamos a continuar viendo toda esta suerte de desafíos vinculados a la movilidad humana a lo largo de los próximos años, no sé cuántos. Entre tanto, mientras participamos, cada quien en diferente trinchera o en diferente sector, me faltó mencionar el sector académico ahorita, que también es participante a través de la UACJ, la UACH, que también participa, desde luego, y es coorganizador de este evento, junto con UTEP. Y vaya, los demás actores que nos acompañamos en esta tarea, pues, ¿qué puedo decir? Es la mejor manera de diseñar soluciones, cuando las soluciones obedecen a necesidades que van cambiando según los perfiles, según los flujos, según las nacionalidades, y al momento de que nos dicen, ¿saben qué? A ver, ¿qué protocolo existe si de pronto recibimos a un grupo nuevo de personas con diferentes perfiles, con otra nacionalidad, con otras necesidades? Pues bueno, lo primero que hacemos es reunirnos, trabajar de la mano y a propósito de las capacidades que tenemos cada quien, de los recursos que tenemos cada quien, encontrar la manera de actuar. Entre tanto, esto será posible también y seremos más efectivos cuando encontremos que la política migratoria se enderece de manera tal que también le acomode a estos
a estas perspectivas que localmente debemos seguir abrazando: solidaridad, subsidiariedad y sostenibilidad. Qué gusto es ser partícipe de esta importante conferencia. Les saludo a todos con gran aprecio. Estoy abierto para escuchar preguntas. No sé si me pasé, en su caso me disculpo, perdón. Muchísimas gracias, gracias a Jesús Enrique Valenzuela por esta interesante ponencia en este panel sobre caravanas migrantes de las respuestas de México y Estados Unidos, destacando sobre todo este concepto, ¿no?, de que para abordar el fenómeno migratorio es una labor conjunta tanto de actores locales como tanto el gobierno federal, subnacional y en este caso el gobierno local, ¿no?, hacia una gobernanza multiactor con precisamente diversos actores de la sociedad y donde también están las organizaciones internacionales y donde la academia también juega un papel, un rol muy importante para discutir, para analizar estos retos globales, transnacionales, que van más allá de las fronteras, pero que al mismo tiempo tienen respuestas, acciones desde lo local. Vamos a darle continuidad, ¿sí?, a este panel. Ahora vamos a presentar a David Stout. Él es comisionado del Condado del Paso, Texas. Va a permitirme leer brevemente su semblanza, ¿sí? Se graduó de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque con un posgrado y una maestría en estudios latinoamericanos y en español, con concentraciones en comercio internacional y cultura y literatura de Brasil. Sus estudios le permitieron viajar por varias partes de México y Latinoamérica y estudiar los estilos de vida de estas regiones. Al mismo tiempo, graduarse, empezó su carrera profesional como periodista trabajando para la cadena Univisión, Telemundo, entre otros. Luego, el senador estatal José Rodríguez lo contrató como su asistente legislativo, especialista en comunicaciones y coordinación de relaciones binacionales. También ha sido profesor de portugués en la Universidad de Texas, en El Paso, y se postuló para el puesto de comisionado del Condado del Paso porque sabe la importancia de involucrarse, que tiene la comunidad, justamente para fomentar cambios y generar progreso para mejorar nuestra calidad de vida. Como comisionado, ha priorizado temas como el acceso al cuidado médico, proyectos de desarrollo económico, incluyendo el aumento del salario mínimo, establecer mejor infraestructura, asimismo la provisión de asistencia a los veteranos y apoyar a los inmigrantes a que se sientan bienvenidos en ese país. Sin más preámbulo, le damos pues el uso de la voz a David Stout. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí con ustedes, honrado por poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas opiniones mías sobre lo que está pasando aquí en la frontera con el tema migratorio. Y primero me gustaría comenzar con destacar que lamentablemente obviamente hay un problema muy grande con nuestro sistema inmigratorio en Estados Unidos, ¿no? No se encajan, la verdad, las realidades que existen en los países de donde vienen la mayoría de los migrantes, lo que les está empujando para que tengan que emigrar, para que tengan que venir a Estados Unidos, no se encajan bien con las realidades de Estados Unidos también, que necesitamos a los migrantes en nuestro país, no solamente por su mano de obra, pero también obviamente los bienes culturales
que ofrecen. Esa realidad es que de las necesidades de Estados Unidos y las razones por las cuales vienen los inmigrantes a Estados Unidos no se encajan bien con nuestro sistema migratorio, que es sumamente restrictiva y solamente en las últimas décadas hemos visto políticas que solamente sirven para tratar de detener la migración y aplicar leyes la aplicación de leyes que buscan, por ejemplo, criminalizar y causar problemas para la gente que viene a este país, ¿no? Y últimamente en el estado de Texas hemos visto un claro empuje hacia más de eso, que en verdad a mí me confunde mucho que especialmente yo soy demócrata del Partido Republicano. El Partido Republicano quiere seguir invirtiendo y seguir promoviendo leyes o políticas que en verdad no funcionan, ¿no? Los republicanos, a ellos les encanta decir que en los últimos 2 años hemos visto la mayor cantidad de migrantes que han cruzado la frontera sur en la historia de Estados Unidos. Y bueno, desde hace varios años solamente hemos incrementado la cantidad de militarización, de agentes de la patrulla fronteriza, más inversión en los muros y que estamos viendo la mayor cantidad de personas que están cruzando la frontera. Entonces, para mí, esas políticas, esas leyes no están funcionando. Si es lo que quieren hacer es detener la migración. Hay dos políticas aquí en el estado de Texas. Una se llama Operación Lone Star y hay una nueva ley que de hecho lo estamos litigando el condado del Paso en contra del estado de Texas, que es la ley SB 4, que recientemente fue aprobada por la legislatura estatal. No ha entrado en vigor porque estamos en esta litigación, pero básicamente pretende criminalizar a los inmigrantes, hacerlos criminales bajo ley estatal si entran a Texas entre un cruce fronterizo, que no entren por el cruce fronterizo, sino entre los cruces. Entonces, estas dos políticas, en mi opinión, son malignas y en verdad no van a ayudar al caso. Pues es importante destacar que la militarización de la frontera es maligna. La criminalización de los migrantes, las familias, los niños, el hecho de que estén colocando alambre de púas en los muros, es una política fallida y obviamente algo también muy mal son los mensajes y la retórica que muchas veces se escucha por parte de varios funcionarios electos oficiales en el gobierno estatal y también el gobierno federal, ¿no? Que en mi opinión, son basadas en la xenofobia y el racismo. La operación Lone Star ha sido una carga para el condado del Paso, tanto financiero como logísticamente. Las políticas aprobadas a nivel estatal en verdad no reflejan la realidad ni los valores del condado del Paso y la gente que vive aquí. Son políticas nada prácticas y con motivaciones políticas que solo terminan costándonos aquí en nuestra frontera, nuestra comunidad, dinero y también
la dignidad, ¿no? Se ha invertido cerca de 11 mil millones de dólares en la implementación de la operación Lone Star. Hemos visto un aumento tenaz de la cantidad de persecuciones de alta velocidad en nuestros vecindarios, acciones que han causado estragos, que han causado accidentes automovilísticos, pérdidas de propiedad, pérdidas de vida. Y bueno, ese es el costo social, ¿no? Está el costo financiero, pero ese es el costo social. Y ese dinero que acabo de mencionar, que se ha gastado en la operación Lone Star, no incluye los costos de procesar y detener a los inmigrantes que han sido arrestados y puestos en nuestras cárceles, los cuales el condado aquí, los contribuyentes locales, somos responsables de pagar. El Estado está haciendo un mal uso de ese dinero, nuestros impuestos, al adjudicar miles de millones de dólares en Operación Lone Star que podrían ser usados para muchas otras cosas como las escuelas públicas, atención médica, etc. La oficina de nuestro gobernador, Greg Abbott, se enorgullece, lamentablemente, de haber realizado más de 500,000 arrestos en el estado de Texas de inmigrantes, pero ellos no mencionan que el Estado no paga para procesar o albergar a estas personas. Entonces, el costo recae en nosotros socialmente y también financieramente. El Condado del Paso, también tenemos un contrato con el gobierno federal para tener reos federales en nuestras instalaciones, en nuestras cárceles y también están llenas nuestras cárceles ya con personas que son arrestados por autoridades estatales y perdemos el dinero de ese contrato también. Y según datos del condado, nos cuesta más o menos $120 por día albergar a un reo en la cárcel de nuestro condado. Y por cada recluso federal, el condado recibe un reembolso. Y con los reclusos estatales, es decir, los arrestos realizados por agentes estatales, el condado es responsable de cubrir todos los gastos y el Estado no nos reembolsa nada. El contrato federal fue una de las mayores fuentes de ingreso, de hecho, del condado hasta hace poco, y ahora que los reos estatales están albergados y están ahí, abarcan la mayoría de la capacidad de la cárcel y estamos perdiendo 2/3 de los ingresos que habíamos, con los que habíamos contado. Es decir, no solamente estamos gastando más dinero, pero estamos perdiendo dinero gracias a estas nuevas políticas. Y bueno, eso quiere decir que tenemos que buscar aumentar nuestros ingresos, y la manera en que hacemos eso es tener que subir los impuestos, ¿no? Cambiando un poco de tema, muchas personas, estamos hablando de la economía e inmigración ahora, muchas personas inocentes han quedado y seguirán quedando atrapadas en las políticas hostiles. La inmigración no es un problema de Texas, es un problema global, y no diría que es un problema, ¿no? Es algo que debería de existir, pero nosotros necesitamos con México buscar soluciones que sean prácticas y humanas, y que aborden los verdaderos problemas de los recursos y la logística que enfrentamos en la frontera, no los problemas ficticios creados por estas políticas, otra vez basadas en el racismo y xenofobia. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, de 2005 al 2019, los refugiados y asilados en este país contribuyeron
más de 123 mil millones de dólares a los gobiernos locales, estatales y federales. Y según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, se espera que la migración contribuya con 7 billones de dólares, en inglés 7 trillion dollars, al Producto Interior Bruto, el GDP en inglés, ¿no? Para el 2034. Muchas de las personas que ingresan a Estados Unidos no vienen por elección, bueno, por elección propia, sino se ven obligadas a escapar de violencia, pobreza y persecución, ¿no? Y lamentablemente ya estamos viendo 1,000 personas que mueren cada año intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Son 3 personas al día que fallecen. La actual escasez de mano de obra en la mayoría, sino en todas las industrias, podría resolverse dando a los inmigrantes el derecho de trabajar, otorgándoles visas de trabajo. El 50% de los trabajadores de la construcción son personas indocumentadas. Y bueno, pues y ya llegan aquí y trabajan, nos ayudan, pero enfrentan cosas como el robo de salarios, que es uno de los problemas más graves y frecuentes que se ven entre esa población de inmigrantes. En mi opinión, darle a las personas derechos como trabajadores los protege de problemas como este. Al proteger los derechos de estos individuos como trabajadores, no solamente estamos resolviendo un problema de inmigración, sino también un problema económico. La escasez de mano de obra significa que las nuevas construcciones se realizan lentamente o no se realizan en absoluto, cuestan más. Esto contribuye a mayores efectos posteriores como la crisis inmobiliaria. Los trabajadores indocumentados tienen más probabilidades de verse expuestos a situaciones peligrosas, lo que provoca más hospitalizaciones, lo que en última instancia le costará al público también, ya que no cuentan con seguro médico y bueno, van a los hospitales públicos y los contribuyentes terminan pagando por su cuidado médico. La criminalización de los inmigrantes en Texas también significa que que más personas pasan tiempo en las cárceles, lo que sube la factura a lo que enfrentan los contribuyentes. En los últimos 4 años, México ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Hemos hablado del nearshoring, que ha llevado a muchas industrias a trasladar sus negocios a México. El comercio entre Estados Unidos y México ha aumentado en 32 mil millones de dólares comparado al año pasado. Y el hecho es que la inmigración es un beneficio para nuestra economía aquí en Estados Unidos. Y ahora que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, también beneficiaría a la economía mexicana. Y las políticas de migración de Estados Unidos y México deberían considerar que el aumento de la inmigración como una gran oportunidad en lugar de una carga, y al mismo tiempo ser proactivos y proteger a los trabajadores que tanto hacen por nuestras economías entrelazadas. México es extremadamente importante para nuestra economía, no solamente en El Paso y en Texas, pero para todo el país. Y las materias primas que se envían a México y se convierten en materiales secundarias y luego que se envían a Estados Unidos para crear productos terminados. En abril del 2022, el gobernador Greg Abbott ordenó a la Policía Estatal inspeccionar a todos los camiones comerciales provenientes de México. Los camiones que transportaban frutas, materiales de fabricación, hicieron fila durante horas, más de lo que normalmente hacen. Y al final, obviamente, no se encontró ningún armas, ni drogas, ni contrabando. Y estas inspecciones cuestan a las empresas en Estados Unidos y México miles de millones de dólares. Y es un ejemplo también del creciente poder que México tiene sobre la economía estadounidense, que como las políticas de migración republicanas son contraproducentes. Entonces, tenemos una congresista aquí en El Paso que antes trabajó conmigo en el condado, fue la juez de condado, se llama Verónica Escobar.
ella presentó un proyecto de ley bipartidista llamado la Ley de Dignidad, the Dignity Act, que brinda una solución. Una solución es un compromiso, es un compromise, es un acuerdo entre ella también y otra autora que es republicana del estado de Florida, que brinda una solución a nuestra actual crisis migratoria. En mi opinión no es perfecta, pero es un paso hacia adelante. Y si se aprueba el proyecto, actualizaría o haría cambios significativos a nuestra política de migración. Actualizaría la seguridad fronteriza, crearía fondos necesarios para ampliar los puertos de entrada y los puentes, le daría la opción a millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos para aplicar a tener un estatus legal, crearía un camino hacia la ciudadanía para ciertos grupos, reformaría el sistema de asilo creando centros regionales de procesamiento en Latinoamérica y reformaría sustancialmente el sistema de visas para casos nuevos y existentes. Este tipo de política, en mi opinión, ayudaría dramáticamente tanto a Estados Unidos como a México a manejar y tratar la cantidad masiva de migrantes viniendo a Estados Unidos, pero la ley no abarca la creación del muro de la frontera. Los republicanos detuvieron el proyecto de ley. Están más interesados, en mi opinión, en utilizar el problema de la inmigración para promover sus campañas. Y hay muchas soluciones para resolver los problemas que conlleva la migración masiva. Muchas personas en nuestro gobierno están más interesadas en crear una crisis imaginaria que en resolver los problemas reales que enfrentan nuestras comunidades. Entonces, hay consecuencias no deseadas, ¿no? Estados Unidos y México tienen una necesidad mutua, urgente, de trabajar juntos para reformar la política de migración. El sistema actual no nos está fallando y lo único que ha causado es fortalecer la red de contrabandistas, el mercado negro, el crimen organizado en México y obligar a la gente a buscar otras formas de migrar al país que el sistema les ha fallado. Las violentas bandas de coyotes han ganado poder para extorsionar a personas inocentes que buscan asilo. Entonces, y como representante del Condado del Paso, tengo poco que decir sobre lo que sucede a nivel federal o incluso estatal, pero el poco poder que tenemos en El Paso lo usaremos, ¿no? Vamos a continuar condenando las políticas xenofóbicas, racistas del gobernador. Vamos a seguir presionando al presidente y al Congreso para asegurarnos de que sepan cómo es realmente la vida en la frontera y que brinden soluciones. Y vamos a apoyar también a la ley, al acta de dignidad, the Dignity Act, de la congresista Escobar, que otra vez propone soluciones a la actual crisis de migración. Al igual que con el colosal fracaso de la guerra contra las drogas, México pagará por los fracasos políticos de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima que los cárteles ganaron 13 mil millones de dólares en 2021 solo con el tráfico de personas. El número de personas que viajan a través de México hacia la frontera sureste no ha hecho más que aumentar desde entonces, ¿no? El gobierno mexicano debería de comenzar a posicionarse de una manera que le permita a México utilizar su influencia como principal socio comercial de Estados Unidos para resolver el doble problema de los cárteles violentos y la inmigración. Y bueno, pues, ¿quiénes son los más afectados por estas políticas fronterizas? Los migrantes, ¿no? En el 2023 fue un año récord de muertes de migrantes en la región del Paso del Norte. Más personas que nunca están muriendo dentro de los límites de las ciudades. Cada vez mueren más personas independientemente de su demografía. Las personas mayores y los niños están muriendo a un ritmo alarmante. También las comunidades fronterizas, ¿no? Los residentes estadounidenses, los residentes fronterizos y los ciudadanos también se ven afectados por la militarización, los puntos de control, preguntas sobre estatus legal, si pareces latino. Ha habido un aumento en el número de persecuciones de alta velocidad de la policía estatal, que personas han resultado heridas o
han fallecido. En El Paso, desde que se aprobó la operación Lodestar, ha habido 27 casos de persecuciones de automovilísticos peligrosos por parte de DPS de Texas. En ellos, 25 personas han resultado gravemente heridas y 5 han fallecido. Entonces, la idea del sueño americano, lo que Estados Unidos simboliza, se está perdiendo. Hace algunas generaciones, si pensábamos en la inmigración a Estados Unidos, pensaríamos en la isla Ellis o de la Estatua de Libertad. Pero ahora, cuando pensamos en la inmigración, pensamos en una crisis que está ocurriendo ahora y en todas las políticas fronterizas y mensajes dañinas, los mensajes dañinos que vemos en los medios. Pensamos en las cárceles, centros de detención, muros fronterizos, el hambre de púas, todo esto, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es, está definiendo al país, lo que está sucediendo ahora nos va a definir a nuestro país durante los próximos 100 años, ¿no? Y especialmente en las siguientes décadas. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad de compartir mis opiniones con ustedes, y quedo listo para contestar preguntas también. Qué gusto estar con ustedes, Enrique, qué gusto verte otra vez. Muchas gracias por tu intervención. Estás haciendo un trabajo muy, muy bueno allá en Ciudad Juárez y me siento muy orgulloso de poder ser tu amigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a David Stout por esta interesante charla, donde pues nos presenta pues todo una serie de temas que están vinculados, ¿no?, a la migración, aspectos económicos, aspectos de seguridad, que al final del día pues todo está vinculado en una perspectiva multidimensional, como es precisamente el proceso de flujos migratorios irregulares, y para los cuales justamente se requiere una visión compartida y la participación no solamente de actores en un solo país, no es un tema doméstico, sino también un tema transnacional y con mayor acentuación en la región fronteriza, diría yo. Entonces, de esta manera, pues son muy relevantes, ¿no?, estas reflexiones que acaba de aportar el comisionado David Stout. Bueno, pues vamos a darle continuidad precisamente a este panel titulado Caravanas Migrantes, las respuestas de México y Estados Unidos. Si uno de quien nos acompaña tiene alguna pregunta, les reitero que pueden formularla a través del chat de esta sesión virtual. Y a continuación tenemos a Jeremy McGillivray, que nos acompaña. Él es jefe de misión adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones con sede en México. Es maestro en Ciencias Políticas y en Derecho Internacional Público por la Universidad Lyon 3 de Francia, y desde 2006 trabaja para la Organización Internacional para las Migraciones, previo a fungir como jefe de misión adjunto en la OIM en México, posición que ocupa desde diciembre de 2019. Previo a ello, se desempeñó durante 2 años como oficial regional de desarrollo de proyectos de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Anteriormente, trabajó como coordinador de programas de la OIM en Perú entre 2013 y 2018, y en la OIM entre 2009 y 2013, y en Honduras entre 2006 y 2009. Entonces, le damos la bienvenida a Jeremy y le deseamos el uso de la voz. Muchas gracias, Roberto. Habíamos compartido un PowerPoint, no sé si lo tienen. Por favor, si nos están escuchando,
para la presentación de PowerPoint. Vamos a esperar a resolución de este problema técnico. No sé si... yo creo que ya se está presentando. Sí, yo estoy presentando, ahí se ve. Exacto, sí. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Roberto, por el espacio, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a UTEP, Universidad Nacional Autónoma de México, por la invitación. Felicidades por organizar este espacio. Creo que es muy, muy válido, muy valioso. Y pues un atento saludo a Enrique Valenzuela. Qué gusto verte por aquí, querido Enrique y David. Gracias a ambos por sus comentarios. Yo creo que lo que voy a estar compartiendo me parece que complementa bastante bien lo que presentaron Enrique y David. Quizás baja a un nivel un poco más local aquí en México. Ya lo mencionaban ambos. Yo creo que no es sorpresa. Hablamos de cifras récord en México, en toda la región, Centroamérica, Sudamérica. El año pasado, en el 2023, fueron más de 780,000 eventos de personas en situación migratoria irregular registradas en México. Entonces, esto es no necesariamente individuos, personas individuales, sino eventos de personas. Entonces, una persona puede haber sido detenida varias veces por las autoridades de migración en México, pero los números que estamos viendo, pues no se habían visto jamás en la historia. Un 77% de aumento con respecto al año anterior y más del 130% desde del 2020. Obviamente en 2020 el contexto era muy diferente con la pandemia, pero ahí pueden ver las cifras de 2018, 2019, nada que ver con lo que estamos viendo en este momento. Y les repito, no es solo México, es la región entera, desde Colombia hasta Estados Unidos. En cuanto a dónde se están dando estas aprehensiones por parte del Instituto Nacional de Migración, bastante obvio, creo. Estas se dan sobre todo en la frontera sur, en Tabasco y en Chiapas. Tabasco con cerca del 40% de las detenciones y Chiapas con cerca del 30%. Seguido de Veracruz, y luego 3 estados de la frontera norte: Baja California, Sonora, Coahuila, completan el top 6. Como verán, Chihuahua no está en ese top 6. Estos son datos del 2023, entonces habrá que ver los números de inicios de este año. Quizás vayan a cambiar esa tendencia. Hemos visto pues un fortalecimiento del control por parte del INAMI en el estado de Chihuahua a finales del año pasado y a inicios de este año. Entonces, quizás veamos un cambio. Otro cambio de notar es, creo yo, las nacionalidades, las personas que están en movimiento por la región y por México. Ahora el top de nacionalidades son Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, Cuba, Colombia, El Salvador, en este orden. Esto dista mucho de lo que veíamos prepandemia, cuando eran pues personas sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador,
Ahora es una mezcla de nacionalidades. Las nacionalidades en mayor número pues vienen de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, del Caribe con Haití, y cada vez más vemos personas llegando desde África y Asia. Las razones por las cuales las personas están migrando también están variando. Hay una mezcla de razones: cambio climático, desastres naturales, violencia, y obviamente razones económicas. Las razones económicas siguen siendo la principal razón por las cuales las personas están saliendo de sus países de origen. Ahora, entrando en materia, migración en grandes grupos, migración en caravanas, como se llama también. Esto no es un fenómeno nuevo. O sea, hemos tenido estos movimientos en caravana desde hace ya varios años, antes de la pandemia. De hecho, con grupos de sociedad civil, no necesariamente ligados a personas migrantes. Tenemos hace unos años grupos de madres buscadoras propiciadas por el movimiento migrante mesoamericano en búsqueda de familiares desaparecidos. Y creo que un punto clave es que estas caravanas generalmente van ligadas a algún cambio en las políticas migratorias de México, de Estados Unidos, y en cambios en administraciones, ya sea México o Estados Unidos. Ya vimos en el 2018, cuando se dieron pues las caravanas más grandes, pues estas coincidieron con el cambio de gobierno en Estados Unidos, y ocurrió lo mismo entre los cambios de gobierno, entre la administración Trump y la administración Biden. También vimos un aumento de movimiento de población en caravana, en grandes grupos. Hay, creo yo, algunas características particulares de estas caravanas. Se realizan pues vía terrestre, obviamente, en grandes grupos, y generalmente son personas altamente vulnerables. Dentro de los flujos migratorios vemos diferentes perfiles de personas que se mueven. Como decía al inicio, diferentes nacionalidades, pero también personas que viajan con diferentes vulnerabilidades. Algunas personas, aunque viajen de manera irregular sin documentos, pues tienen cierta capacidad económica y se pueden mover en autobuses, en avión, y pueden pues alojarse en hoteles, en residencias privadas. En el caso de las caravanas hemos visto que a menudo son personas que tienen muy pocos recursos, y parece que el moverse en caravanas pues hace que disminuya su dependencia de las redes de tráfico de personas. Para poder desplazarse de manera irregular en México, hay que pues pagar a las redes de traficantes, a los coyotes, al crimen organizado, y el moverse en grandes grupos pues reduce de alguna manera esta vulnerabilidad. Otro punto importante es que hay un fuerte componente social a estos grandes grupos de migrantes, a estas caravanas. Generalmente están impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, locales en México o en la región, en Centroamérica, y generalmente convocadas por redes sociales, por Facebook, por grupos de WhatsApp y demás. Y un punto que sí creo que es importante aclarar es que las caravanas no equivalen a una migración ordenada ni segura. Podría parecerlo por cómo se organizan estos grupos, cómo se mueven, cómo dialogan con las autoridades, pero lo cierto es que no es una manera ordenada de migrar, y aun cuando pueden tener, puede reducir algunas vulnerabilidades, tampoco es una manera segura de migrar. Algunas percepciones que tienen las personas que migran en grandes grupos, y esto en base a algunas encuestas realizadas por nuestros equipos en terreno. Uno es que tienen mayor protección,
estando en un grupo grande, están menos expuestas a delitos, a extorsiones, a robos y demás. Perciben también que al estar en grandes grupos tienen mayor posibilidad de negociar con entidades gubernamentales, mayor posibilidades de recibir asistencia de parte de ONGs, de organismos internacionales. Parece que sienten que tienen un mayor poder de negociación, de alguna manera. Y por último, lo que les comentaba anteriormente, los menores costos asociados a la migración irregular. Es sabido que para poder transitar de manera irregular por Centroamérica, por México, a menudo hay que pues, pagar a los coyotes para poder transitar. Entonces, el estar en grupos más grandes reduce estos costos. En cuanto a la respuesta del OIM a la migración de estos grandes grupos, pues hemos estado trabajando, OIM ya lleva 20 años trabajando en México, el fenómeno de las caravanas, lo empezamos a ver, sobre todo las caravanas grandes, en el 2018. Aquí buscamos trabajar muy de cerca con las autoridades mexicanas. Creo que clave en la atención de los flujos migratorios irregulares, sea en caravanas o no, es el respeto de los derechos humanos y evitar a toda costa que haya pues, abusos hacia esta población, que haya excesos y que podamos llegar a cuestiones físicas. Entonces, aquí trabajamos muy de la mano con las autoridades mexicanas para, pues, a través de capacitaciones, acompañamiento, pues, fortalecer sus capacidades para gestionar estos flujos. La red de albergues en México es muy grande, muy fuerte. Hay diferentes tipos de albergues, algunos gestionados por gobierno federal, estatal o municipal, pero en su gran mayoría son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, iglesias y otros grupos pues sin fines de lucro. Aquí la OIM trabaja con más de 150 de estos albergues en todo el país, porque son al final espacios seguros para las personas migrantes, las que viajan en caravana también, y son espacios pues, conocidos por los migrantes por ofrecer estos servicios. Un componente clave es lo que llamamos nuestro programa de retorno voluntario asistido, y ahí en la lámina me parece que falta asistido ahí, porque es diferente al programa de retorno voluntario del Instituto Nacional de Migración. ¿En qué es diferente? En que el programa de la OIM es totalmente voluntario. Lo que buscamos es que una persona que desee regresar a su país de origen, sea cual sea la causa, puede ser por razones económicas, puede ser algún fallecimiento en la familia en el país de origen o ha cambiado su plan migratorio, nosotros buscamos apoyar a esa persona, uno, que tenga toda la información necesaria para poder tomar una decisión informada, sabiendo qué opciones tiene en México, qué alternativas tiene para quedarse si quisiera hacerlo, y si es que podría regresar de manera segura a su país de origen. Sabemos que algunas personas salen pues, por cuestiones de seguridad, cuestiones de violencia, y queremos evitar a toda costa que personas migrantes que regresen a su país de origen lo hagan a un escenario pues, peligroso para ellos, ellas o su familia. Entonces, pero nos parece clave que la gente pueda tener esa opción. O sea, aún cuando alguien haya emprendido camino, puede cambiar de idea, puede querer regresar a su país de origen y nos parece importante poder apoyarlas a hacerlo. La llamada matriz de seguimiento de desplazamiento, aquí es una herramienta que aplica OIM a nivel nacional, sobre todo en puntos fronterizos y puntos de tránsito de migrantes. Aquí la idea es poder ir aplicando de manera regular, de manera repetida, encuestas con la población migrante para entender mejor qué está pasando en México, qué personas están entrando, qué perfiles, qué están buscando, qué necesidades tienen. Entonces, un ejercicio que se hace constantemente, les digo,
y que buscamos compartir esta información. Obviamente le sirve a OIM para pues, ajustar su programación y su asistencia humanitaria, pero también compartimos la información con contrapartes de gobierno, de sociedad civil, para mejorar la atención hacia población migrante. Y por último, la difusión de información. Creo que a menudo hay desinformación entre los grupos de migrantes, ya sea, perdón, ya sea que se muevan de manera independiente, en pequeños grupos o en caravanas. Hay un mal entendimiento de las políticas migratorias, de las decisiones que están tomando los gobiernos, sobre todo México y Estados Unidos. Entonces buscamos que personas migrantes pues tengan claro el panorama para nuevamente poder tomar decisiones informadas y, de poder ser, no ponerse en riesgo. Aquí rápidamente, nuestro trabajo en México está alineada a las prioridades estratégicas de la organización. Estas fueron definidas por nuestra directora general, Amy Pope, que entró en funciones en octubre del año pasado. Uno es salvar vidas, proteger a las personas en movimiento. 2, impulsar soluciones a los desplazamientos. Y 3, impulsar vías de migración irregular. Entonces yo creo que aquí, a través de estas prioridades estratégicas aplicadas a México, buscamos atender varios momentos del fenómeno migratorio. 1, salvar vidas, es obviamente durante el tránsito. O sea, queremos a toda costa salvar vidas, evitar que haya abusos, extorsiones y violaciones a derechos humanos. 2, impulsar soluciones a los desplazamientos. Aquí es pues atender las causas de raíz de la migración, sea migrantes internacionales que cruzan por México, que buscan llegar a México, o migrantes mexicanos, personas, migrantes internos, migrantes laborales, personas desplazadas internas. Buscamos pues, atender esas causas para que la migración pues, sea una decisión y no sea forzado. Y por último, impulsar vías de migración regular. Aquí creo que es un tema clave de la conversación, porque pues, al final atender las causas de raíz, aun cuando muy necesario, es un esfuerzo de largo plazo. No va a generar cambios de un día para otro. Y entonces el atender las causas de raíz tiene que ir de la mano con el ofrecer vías regulares para la migración a personas que pues, deciden hacerlo. En cuanto a respuestas gubernamentales, creo que era parte de las preguntas que pues, hacían los organizadores. Creo que las respuestas varían mucho dependiendo del momento. Depende de la coyuntura, si hay elecciones o no, de la percepción de seguridad, de temas de salud. Lo vimos muy bien durante la pandemia. Personas migrantes falsamente pues se presentaban como portadores del COVID, portadores de enfermedades, y eso pues ayudaba a algunos gobiernos pues, a tomar decisiones y cerrar fronteras. Cuestiones de percepción pública. Al final, si aparece un grupo grande de 2,000, 3,000, 5,000 personas en una frontera, pues obviamente eso sale en los medios y hay un cierto rechazo de parte de la población, pero si no sale en los medios, al final no es un tema que impacta. Entonces yo creo que depende mucho de las coyunturas. Y yo creo que hemos visto diferentes respuestas de parte de los gobiernos, en este caso hablando de México y de Estados Unidos. En el caso de México, ya con las primeras caravanas vimos en el 2018 se implementó un programa temporal de regularización migratoria que buscaba pues, ofrecer una alternativa temporal, pero pues, una alternativa, una vía regular para estar en México. En otros momentos, el Instituto Nacional de Migración ha optado más bien por documentos temporales, más temporales, menos del año que aplicaba para el programa temporal de regularización migratoria, y hacer traslados al interior del país. Esto para despresurizar algunos puntos de la frontera.
Y hace unos años era pues más bien desde la frontera sur, donde se aglomeraban varias personas migrantes hacia diferentes puntos dentro del país. Luego vimos también otra respuesta a caravanas, fue más bien un aumento de control y el aumento de retornos a país de origen. Haití, Venezuela, países en Centroamérica, y una respuesta más reciente y también pues un poco diferente es el aumento de control, pero ahora de la mano con movimientos internos en el país. En este momento más bien desde la frontera norte de México hacia puntos en el centro y el sur del país. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que hablamos de números altos de personas ingresando hacia Estados Unidos, ingresando de manera irregular, pero creo que tuvimos un ejemplo de, no lo llamaría caravana, pero pues es un gran grupo. Y esto fue cuando cerca de 15,000 personas de nacionalidad haitiana llegaron primero a Ciudad Acuña y luego cruzaron hacia Eagle Pass. Esto fue ya hace unos 3 años ya. Y pues en este caso la respuesta de Estados Unidos, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de Texas, pues fue el aumentar el control en la frontera, en el río, y aumentar las deportaciones. Fueron decenas y decenas de vuelos de personas haitianas hacia Haití, hacia Puerto Príncipe. Y yo creo que aquí hay un punto que vale la pena notar, es pues cómo estas decisiones al final tienen impactos pues muy relativos en la migración irregular. Algunos meses después de estos vuelos de deportación hacia Haití, vimos personas haitianas que habían sido devueltas a Haití, que ya estaban de regreso en la frontera norte de México. Habían vuelto a salir por pues, diferentes rutas, por Brasil, por Ecuador, por Nicaragua, y habían vuelto a llegar hacia la frontera norte. Entonces, lo que muestra cómo pues, a veces la migración es la única opción. Y pues sobre todo con un país como Haití, donde vemos la complejidad del escenario, pues sí, la gente tiene pocas opciones de permanecer en su país de origen. Y, a ver, quizás, sí, para terminar y tener un pequeño espacio para preguntas, creo que puntualizar que, bueno, la gente migra, como lo decía, por muchas razones, y a menudo no dispone de vías seguras para hacerlo. Entonces, si no implementamos medidas para atender causas de raíz y ofrecer estas vías regulares, pues a menudo la migración irregular va a ser pues, la única opción. Pase lo que pase, creo que hay que garantizar siempre la protección de los derechos de las personas migrantes. Esto, pues, sea cual sea el gobierno, sea cual sea la postura hacia personas migrantes, creo que tiene que ser una condición sine qua non. La securitización, yo creo que, nuevamente, si no va de la mano con alternativas para las personas migrantes, lo único es que lleva a las personas migrantes a buscar alternativas que a menudo son más costosas y las ponen en más riesgo. Lo vemos con las caravanas. Las caravanas al final fueron una adaptación de las personas migrantes al contexto, fue una forma diferente de migrar. Lo vimos de manera reciente con la reanudación de los trenes, La gente estuvo usando durante mucho tiempo la llamada Bestia para llegar al norte, se dejó de usar durante varios años. Ahora, en respuesta a un aumento del control migratorio en carreteras, pues la gente optó por retomar el tren. La desinformación creo que es un tema en el que hay que tener cuidado, sobre todo en estas épocas electorales, donde personas migrantes pues son usadas como carne de cañón. Y por último, y esto
lo mencionaron Enrique y David, creo que la migración tiene que abordarse desde los tres, en el caso de México, los tres niveles del gobierno, y de la mano con sociedad civil, organismos internacionales, el sector privado. O sea, no le corresponde atender el fenómeno migratorio y las caravanas únicamente al gobierno federal o a Naciones Unidas, y tiene que hacerse de la mano entre países. El fenómeno migratorio no tiene fronteras, literalmente. Una frontera que era prácticamente infranqueable hasta hace poco, el tapón del Darién, pues ya no lo es, pasa a más de 500,000 de personas por ahí cada año. Entonces, creo que una clave es que trabajemos de la mano, pues, entre todos para atender el fenómeno. Muchas gracias, Roberto, y atento a cualquier pregunta. Y muchísimas gracias, Jeremy, por esta presentación con diversas aristas, ¿no? El proceso migratorio, algunos datos, estadísticas muy relevantes y pues todo lo que está haciendo la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. No quisiera monopolizar el micrófono, sino más bien dedicar estos minutos. Tenemos hasta las 13 horas en este panel. Si tienen alguna pregunta, quienes nos acompañan en este panel de expertos que se titula Caravanas Migrantes, las respuestas de México y Estados Unidos, ¿no? Nos pregunta la red de investigadores, sabedores. Les agradecemos compartir la presentación. Muchas gracias. Saludos amables a los expositores. Quisiera saber puntualmente con ejemplos o referentes cómo se vienen implementando los programas interinstitucionales conjuntos Estados Unidos y México, es decir, binacionales, además o más la OIM, ¿sí? Más ONGs. Existe un protocolo común para atender la transición migratoria transfronteriza, el antes en México y después Estados Unidos y Canadá. Superados los pasos fronterizos bajo la estrategia de caravanas, se diluyen esos flujos, ¿qué efectos quedan? Bueno, esa sería la pregunta que tenemos por el momento, en virtud también del tiempo que nos queda, pues yo les pediría a nuestros panelistas que contestaran esta pregunta o que agregaran cualquier otra idea, otra reflexión, y que al mismo tiempo nos va a permitir concluir este panel, ¿no? Empezamos con el orden de participación. Solo le pedimos, por favor, a Jesús Enrique iniciar con su participación. Gracias, Roberto. Pues, para cerrar, tal vez, no sé si alguien tuviera alguna pregunta en relación a todo lo comentado. Vaya, creo que fue por demás clara la presentación del mismo David. Ahora sí que el cierre de Jeremy con información muy precisa en cuanto a acciones en donde pues hemos sido también partícipes. Todas las instancias, voy a decirlo así, y eso es algo que ocurre aquí en el estado de Chihuahua y en Juárez es particularmente notorio. Trabajamos muy de la mano y trabajamos muy en comunicación con también con autoridades de los Estados Unidos. Hay una comunicación permanente, hay la intención de articular esfuerzos. Sí, desde luego hay esta misma preocupación porque se desarrollen los mecanismos estos de política migratoria acá en México para asegurar esta migración segura, otra vez la redundancia, ordenada y regular de la que hemos hablado y que todos pretendemos, sobre todo para salvaguardar la integridad, la seguridad y la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, no sé si haya alguien que tenga alguna pregunta en relación a estos mecanismos, a estas herramientas que en algunos casos inclusive han sido reconocidos como buenas prácticas, y debo decirlo, más que nada porque hicimos lo único que podíamos hacer, ¿no? Que era tomar a todos los actores que
que estratégicamente participaban de estas tareas y caminaron en una misma dirección. Entonces, ¿qué más puedo decir en relación a este tema? A ver, es diferente la manera como se atiende, inclusive cómo se vive el fenómeno en Chihuahua que en Chiapas o en Coahuila, ¿no? Es diferente la frontera de Piedras Negras a esta frontera. Los flujos migratorios cambian constantemente y a veces vemos cómo, caray, la población de Haití ya se está viniendo para acá, para Juárez. Ya estamos recibiendo estos perfiles también acá en tal o cual frontera. Ahora tomaron este otro camino. Los factores que inciden en estas decisiones que se toman por parte de quienes están al frente de las caravanas, los distintos grupos, o cómo se desarticulan y se van moviendo en diferentes direcciones, tienen que ver tanto con comunicación, que a menudo es, bueno, que no siempre es comunicación oficial, es información que pasa de boca en boca y en las redes sociales, y a menudo también engañados por quienes se dedican a traficar, por quienes se dedican al contrabando, y que ahorita es un negocio por demás lucrativo para estas organizaciones criminales. Entonces, destacar sí que es diferente el trabajo que se hace en cada localidad, en cada estado. Se vive diferente el fenómeno. A veces sabemos que quienes vienen de la frontera de ciertos estados de la República que han sido desplazados, algunos eligen a Chihuahua o a Juárez, algunos se van por Tijuana. En algún momento, recordemos, la frontera, perdón, el sector del Paso, Río Grande Valley, más ocupado, pero era Río Grande Valley, ¿no? Porque era el punto más cercano a la frontera sur, por donde podían, ahora sí que caminar o desplazarse quienes ingresaban de Centroamérica particularmente. Después, nada más el año anterior, el año fiscal 2023, resulta que fue el más ocupado, el sector más ocupado fue el del Paso en el número de detecciones en el lado americano. Entonces, vaya desafío, David. Definitivamente, esto va cambiando, no nomás con el tiempo, sino a propósito de estas comunicaciones que se tienen. Entonces, ¿cómo atender a estas caravanas? Pues bueno, todo tiene que ver con la perspectiva en cada localidad, tiene que ver con la coordinación que debe haber entre los tres órdenes de gobierno. Hay trabajo que hacer, desde luego por parte del gobierno federal, y desde las localidades, con las atribuciones que tenemos a nivel local, pues procurar la atención humanitaria, la protección de derechos y desde luego cuestiones como acceso a la justicia, inclusión productiva, inclusión educativa, soluciones duraderas, lo llaman en Naciones Unidas también, para la población, ya sea que decida permanecer aquí o bien decida seguir su camino. Vaya, creo que lo voy a dejar aquí por cuestión de tiempo. Podemos decir mucho más sobre cómo abordar el fenómeno, los distintos perfiles, nacionalidades y demás. Y vaya, quienes sabemos son más vulnerables, inclusive tratar el tema del desplazamiento forzado interno, que también es un tema que se trata en este evento, en otras mesas, pero desde luego enfatizar en ello, ¿no? Trabajar de manera coordinada. La atención es local cuando se trata de atención humanitaria, y sí necesitamos una política migratoria asertiva, certera, que es diferente, y que respete los derechos fundamentales de toda persona. Adelante, perdón. Sí, gracias, Enrique. Antes de dar la palabra a David, voy a leer una pregunta que nos hace Daniela Padilla. Jeremy mencionaba sobre impulsar las soluciones de desplazamiento. ¿Cuáles son las opciones que podrían utilizarse actualmente, siendo que por lo menos en la ciudad de Chihuahua no se les permite viajar por tren y en auto particular los conductores son detenidos? Adelante, David. Bueno, muchas gracias. Quiero destacar también, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Enrique sobre la primera pregunta, ¿no? No sé si exista un protocolo común
en todas las ciudades fronterizas o en todas las comunidades en Texas que están en la frontera, pero algo que es sumamente importante es esa relación, esa comunicación que tenemos. Yo puedo decir que esta administración federal, en mi opinión, es muchísimo mejor cuando se habla de la ayuda que nos ha prestado aquí a nivel local en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé del lado mexicano, pero la anterior administración no hubo comunicación, no hubo ayuda financiera. De hecho, el gobierno federal actual en Estados Unidos está ayudando a pagar por procesar, por transportar, por albergar a los inmigrantes que están pasando por El Paso. Nosotros en el condado hemos gastado 25, 30 millones de dólares en los últimos 2 años. La ciudad, la municipalidad de El Paso también ha gastado igual o más, y cada dólar que hemos gastado ha sido reembolsado por el gobierno federal. Yo me atrevo a decir que la anterior administración no nos hubiera ayudado con eso, ¿no? De hecho, tratábamos de tener comunicación con la patrulla fronteriza, con CBP, con la Agencia de Aduanas y Protección de las Fronteras, con ICE, que es la Policía Federal, que tiene que ver con inmigración, y era súper difícil comunicarnos con ellos bajo la anterior administración. Hasta, para decirte, para las fechas de Navidad del 2018, la patrulla fronteriza liberó entre 200 y 300 personas en nuestro centro sin avisarnos, sin aviso previo. Nomás los dejaron ahí y nosotros como comunidad tuvimos que trabajar con las ONG aquí en El Paso para poder ayudar a esa gente a albergarlas. No tuvimos ayuda del gobierno federal en eso. En este momento es completamente diferente, ¿no? Ya no ves gente quedándose en las calles mayormente porque el gobierno federal nos está ayudando, ¿no? Y yo no puedo agradecer suficientemente a las ONG de ambos lados, y la comunicación que hemos tenido con ellos y la coordinación que hemos tenido con ellos. La Casa Anunciación aquí en El Paso y la red de albergues y iglesias y así, con quien ellos trabajan para darle techo a esta gente. Ellos son los que nos han salvado, ¿no? Y me imagino que igual en Ciudad Juárez, todos los esfuerzos que están haciendo para albergar a la gente, para que no estén en las calles, o sea, no se puede agradecer lo suficiente. Y bueno, pues en cuestión con la segunda pregunta, yo pienso que tenemos que, otra vez, en vez de invertir tanto en políticas restrictivas que solo buscan detener la inmigración, deberíamos o asustar a la gente para que no vengan. Deberíamos de ver la raíz del problema y invertir más en los países, en el tejido social de los países que están enviando a los inmigrantes, para que no tengan que tomar esa decisión, que no tengan que venir hasta acá, ¿no? O sea, yo creo que muchos de nosotros aquí en Estados Unidos ni siquiera podríamos imaginar el tipo de vida que tiene, que nos empujaría, que nos causaría cruzar miles de millas, especialmente los que vienen de Sudamérica. Como mencionaba Jeremy, el Darien Gap. Hemos oído que el 80% de las mujeres que pasan por ahí son violentadas, agredidas sexualmente, ¿no? Y muchas de ellas saben que eso es un riesgo, pero prefieren arriesgarse a venir aquí a quedarse en su país. Y eso es algo que nosotros en Estados Unidos no entendemos, y deberíamos de buscar la manera de ayudar a los países
que están enviando a la gente a que se mejore y se mejoren las situaciones allá y la gente no tenga que venir. Yo estoy seguro que la gente les encantaría quedarse en su país si tuvieran la oportunidad de hacerlo y vivir una vida sana, a salvo y sin problemas, ¿no? Sí, muchas gracias, David. Y por último, a Jeremy, ya estamos sobre el tiempo, entonces agradecemos la brevedad. Adelante. Sí, gracias Roberto y gracias por las preguntas. Muy breve y quizás más enfocado en la segunda pregunta. Yo creo que, o sea, al final no hay que buscar enterrar el problema. Hay que atenderlo. O sea, atenderlo, pues sí requiere esfuerzos, requiere inversión, pero yo creo que las cifras que planteaba David creo que son muy interesantes y seguramente para México, yo no las tengo presentes, pero deben estar disponibles para México. O sea, el poder mostrar al final los aportes de las personas migrantes, o sea, los aportes a la economía, a la fuerza laboral, a través de los impuestos que pagan. Creo que al final, o sea, si uno se fija en esos datos, verá que pues, la migración casi que es necesaria para muchos países. En el caso de México, creo que nos alegra mucho que el tema de la integración laboral está agarrando cada vez más fuerza. O sea, por un lado tenemos personas migrantes que van en aumento los números, pero frente a retos cada vez más grandes para llegar a Estados Unidos, para cruzar la frontera, para integrarse en Estados Unidos, están viendo a México como una alternativa, como una posible alternativa. Eso por un lado de la parte de los migrantes y por el otro desde el sector privado. Hay una demanda enorme de mano de obra. Son muchas las razones. Nuevamente David mencionaba el nearshoring. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México habla de más de 1,5 millones de vacantes en este momento. Entonces, hay una necesidad de mano de obra y la fuerza laboral de México no es suficiente para llenar esas vacantes. Entonces, al final es un ganar-ganar. O sea, si uno lo ve claramente sin temas políticos, sin temas de racismo, xenofobia, es un ganar-ganar. Entonces creo que hay que, las opciones para soluciones de desplazamiento, creo que en el caso de México es buscar la regularización de personas migrantes en México que quisieran quedarse y que cumplan con ciertos criterios. Creo que también hay que ser realista. Una regularización general a todos los migrantes irregulares en México tampoco es la solución, pero a quienes puedan conseguir un trabajo, quienes tengan ciertas cualificaciones y quieran quedarse en México, creo que va a ser una solución ganar-ganar para los migrantes, para México, para las comunidades de acogida en México. Con eso cerraría. Gracias, Roberto. Bueno, sí. Muchas gracias pues a todos los panelistas. Perdón, tuvimos un problema aquí de conexión. Pues les agradecemos
pues sus importantes reflexiones, sus aportaciones para este panel de caravanas migrantes, las respuestas de México y Estados Unidos. Agradecemos también a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Universidad de Texas en El Paso, el College of Liberal Arts, la Universidad Nacional Autónoma de México de posgrado, celebrando su 25 aniversario, y pues los invitamos el día de mañana. Pues también habrá el día de mañana 12 de abril, tendremos pues varios eventos académicos, conferencia magistral de la doctora María Inés Barrios de la universidad, precisamente ella es del Colegio de la Frontera Norte. También tenemos una mesa de expertos, derechos, migraciones y movilidades, y los retos de los desplazamientos humanos, México, Estados Unidos, el día de mañana. Por mi parte, pues no me resta más que agradecerles y invitarlos para que continúen pues en los eventos que se llevan a cabo en el marco de este primer Congreso Binacional, Migración, Movilidad Humana y Humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy agradecido.